Superman es uno de los superhéroes más icónicos de la cultura pop, y a lo largo de estos años, Superman se ha ganado el corazón de todos los fanáticos de los superhéroes. El superhéroe que nació en los cómics, también ha llegado a la pantalla chica, incluyendo a las salas de cine, con un historial de películas muy interesante. En los años 70 llegó a los cines por primera vez, y en el año 2025, Superman regresó a la pantalla grande y nos dio una película que está arrasando toda la taquilla doméstica. Y hablando del cine, hace unas semanas tuve la oportunidad de verlo y estuve pensando al salir del cine. ¿Será cierto que la mayoría de las películas de Superman son malas, o estamos exagerando mucho de este superhéroe icónico? Pues al día siguiente, pude contratar la plataforma de HBO Max para así poder ver todas sus películas de Superman, desde 1978 hasta la última película que tuvo en su debut. Por eso, en Mega Ultra Jackson 64, todas las películas de Superman, del peor al mejor. Pero antes de iniciar debo algunas cosas muy importantes. Primero, aquí incluiremos las películas que ha salido Superman. Eso quiere decir que la película de Supergirl, Batman vs Superman y la Liga de la Justicia formarán parte de la lista. Y sí, pues a pesar que Supergirl no aparece en la película, pero pertenece al mismo universo de Christopher Reeve, pero sin Superman como protagonista. Por otro lado, con Batman vs Superman, el superhéroe comparte protagonismo con Batman y Wonder Woman, así que no hay que sacar ninguna queja de esta película. Y para finalizar, con la Liga de la Justicia no merece mucha explicación. Superman no es el protagonista de esta película, pero aún así forma parte del equipo con otros superhéroes. Y después de dar estas tres explicaciones, ahora sí, empecemos con este video. Y bueno, como todos hemos alguna vez en una película de Superman, ¿se han preguntado cuál película ocupa el último puesto? Pues eso es fácil de responder, porque el último puesto de la lista, o la peor película de Superman que ha existido, es sin dudas, Superman 4. Para serlo más fácil, esta cuarta entrega de Superman es considerada una de las peores películas de Superman, y su producción estuvo marcada por problemas que afectaron gravemente su calidad. En primer lugar, se supone que Superman se encuentra en una misión personal para eliminar las armas nucleares del mundo, pero termina enfrentando consecuencias inesperadas, como Lex Luthor se escapó de la prisión, y creando a un personaje totalmente pedorro llamado Nuclear Man, y luego estos dos se enfrentan con los efectos especiales más horrorosos que verás en una película de superhéroes, y fin de la historia. Siendo una lista, esta película ya debía haber terminado desde hace un par de años, pero creo que los ejecutivos de Warner decidieron sobreexplotar sus películas mucho más, para así ganar más dinero líquido. Además, aquí vemos que la historia se ha vuelto muy floja, con un guión demasiado mediocre, y lo peor de la película son sus efectos especiales. Porque si comparas con las otras entregas, o sea Superman 1 y 2, con la cuarta entrega, se nota mucha diferencia. Y para hacerlo mucho peor, esta fue la última película de Christopher Reeve como Superman, cerrando su etapa con un proyecto decepcionante que marcó en su historial filmográfica en la industria del cine. Pero resumiendo todo esto, este es el mayor ejemplo que nunca debes sobreexplotar, tras resultar que una película que fue un éxito hace varios años atrás. Y es por eso que Superman 4 se gana el último puesto de la lista, y la peor película del Hombre de Acero. Si bien no es la peor película de Superman, pero sí la consideraría como la más olvidada de esta lista. Superchica, de 1984. Y les voy siendo sincero. Yo nunca en mi vida he escuchado de una película de Superchica. La prima de Superman, solo la he conocido por la serie de Flash, y de su terrible película del 2023. Por lo que para ver esta película, tuve que investigar un poco más de este proyecto tan olvidado que estaba. En esta película nos cuenta una crisis energética amenaza su ciudad. Kara viaja a la Tierra en busca del Orbón, un poderoso artefacto perdido. Al llegar, adopta la identidad de Linda Lee y se matricula en un internado mientras intenta adaptarse sus nuevos poderes, similares a los de su primo, Superman. A decir verdad, esta película fue aburrida, pero pienso que pudo ser una excelente película, pero al final eso nunca sucedió. La película fue un fracaso comercial y de crítica en su momento, pero con los años ha ganado un estatus de culto entre los fans del género. Aunque no tiene una conexión directa con las películas de Superman de Christopher Reeve, salvo por un cameo de Mark McClure como Jimmy Olsen, se considera parte de ese universo. Pero volviendo al tema, esta película no se lo recomendaría a nadie a menos que esté interesado por su simple trama genérica.
No es la peor película del universo de Superman, pero sí la considera como una de las películas más aburridas. Por eso mereces estar en este puesto, Superchica. 30 años después que salió Superchica, hablemos de una de las películas más decepcionantes que Warner nos pudo dar. Batman vs Superman. Como dije al inicio de video, no es una película de Superman, pero el personaje forma parte del protagonismo y de la historia de esta película. La película sigue las tensiones entre Batman y Superman, después de los eventos destructivos de El Hombre de Acero, donde Superman luchó contra Zod y causó muchas muertes en Metrópolis. Aquí Batman ve a Superman como una amenaza alienígena que debe ser controlada, y por otro lado, Superman por su parte, considera que Batman es un vigilante violento que opera fuera de la ley. Y sorprendentemente Lex Luthor manipula a ambos para que luchen, mientras planea un siniestro plan que involucra a Doomsday, un monstruo kryptoniano creado a partir del ADN de Zod. Y la mejor parte de la película, Wonder Woman aparece como una misteriosa aliada que ayuda en la batalla final contra Doomsday. A decir verdad, cuando era un pibe 11 años, la película me entretenía mucho, pero hoy en día, debo admitir que ya no la disfruto mucho como hace 10 años atrás. Las escenas de acción son chéveres, los personajes a veces se me flojean un poco, el Lex Luthor se me hace lo peor de la película, y la introducción de algunos miembros de la Liga de la Justicia son muy interesantes, pero siento que es demasiado pronto para introducir al universo de DC. Si bien la película no se ve tan mal como las otras películas que hemos hablado anteriormente, pero hoy en día sigue siendo una cagada de película. Y para terminar, existe otra versión de esta película, pero con una pequeña diferencia que dice edición definitiva en la plataforma de HBO Max, y debo decir que la edición definitiva se me hace igual, pero al menos intenta mejorar algunas cosas de esta película. Por eso se gana un punto más, pero sigue siendo una mala película. Puesto más que merecido. En el siguiente puesto tenemos que volver al pasado, porque toca ver otra película de Superman de Christopher Reeve, pero aún así no es tan mala como lo imaginaba. Superman 3. Y esta es para algunos como la película que marcó la decadencia de las películas del dicho superhéroe. Y aquí les voy a ser sincero. Jamás en mi vida he visto Superman 3, antes de hacer este video. Y después de verla, debo decir que no quiero volver a ver esta película nunca más junto con Superman 4. En esta película nos cuenta Gus Gorman, un programador torpe pero brillante, es contratado por el magnate Ross Webster para poder hackear sistemas y manipular la economía mundial. Como parte de su plan, Webster obliga a Gus a crear kriptonita sintética para debilitar a Superman. Sin embargo, la kriptonita falsa está contaminada con tar, alquitrán, lo que no mata a Superman, sino que lo corrompe, volviéndolo malvado y egoísta. Y, bueno, la razón por la que no me gusta esa película es que la siento muy infantil, incluso llegan a tener chistes muy sozas, y sigo sin entender de por qué esta película es una secuela de las dos películas de Superman Christopher Reeve. Y aunque tenga chistes que pueden ser rescatables para la película, pero la mayoría de sus chistes son demasiado forzado o incluso no causa mucha gracia para el espectador. Y bueno, sé que mucha gente se van a quejar mucho, de que porque esta película está más alto que Batman v Superman. Pues la verdad, esta película no es tan mala como muchos dicen, pero aún así decepciona. Así que, para dejar de hablar de esta chingadera, mejor pasamos al siguiente puesto y lo dejamos tumbado esta película. Y como hace ratito mencioné Batman vs Superman, en este puesto de la lista se ocupa otra película dirigida por Zack Snyder, pero, al menos es mejor que Batman vs Superman. La Liga de la Justicia del 2017. Y esta es para mí, una de las películas más desaprovechadas del cine de los superhéroes, ¿y por qué digo eso? Por supuestamente, esta película traería a los superhéroes icónicos del universo de DC, y en vez de tener una película excelente como Los Vengadores, pero al final nos dio, una de las películas más decepcionantes, y más baiteadas que nos dio el estudio Warner. La película se ambienta después de que Superman muriera peleando contra Doomsday. Bruce Wayne y Diana buscan reclutar algunos superhéroes para enfrentar una nueva amenaza, llamada Steppenwolf, un general del tirano intergaláctico Darkseid, que llega a la Tierra para reunir 3 cajas madre artefactos alienígenas que destruyen planetas. Durante toda la película, Batman lidera el equipo, pero sin Superman, la liga es insuficiente. Aquí Flash, Aquaman y Cyborg se unen, cada uno con sus conflictos personales de su vida pasada. Wonder Woman actúa como mediadora y guerrera clave para la película.
Superman regresa inesperadamente, gracias a un controversial método de resurrección, y en la batalla final, la Liga se une para detener a Steppenwolf y evitar que Darkseid conquiste la Tierra. Ahora bien, esta película tenía todo para ser una excelente película del universo extendido de DC, algo muy parecido con las películas de los Vengadores, pero todos nos llevamos una sorpresa que la película tiene demasiados agujeros de guiones, chistes que no llegan a funcionar muy bien, un villano que no pudo salvar la película, y al final nos dio una película que no supieron manejar bien. Y aunque muchos la consideran como la peor película del universo extendido de DC, yo la consideraría como una película totalmente desastrosa, con un mayor éxito potencial del género de los superhéroes. Por eso, la Liga de los Bueyes se ganan este puesto más que merecido y justo. Y bueno, a partir de aquí empiezan las películas que para mí son muy buenas, al menos un poco. ¿Y qué película empezamos? Pues con la primera película que inició el universo extendido desastroso del DC. El Hombre de Acero, del 2013. Aún recuerdo el día de que se estrenó El Hombre de Acero en todos los cines e incluso en mi estado. Yo jamás me había emocionado tanto con una película de superhéroes. Cuando tenía 8 años me gustó tanto que pude comprarme un DVD de la película, pero después de varios años tuve que verla otra vez para hacer este video, y debo decir que no es tan buena como me acordaba, pero sigue siendo disfrutable. Para no hacerlo tan largo, esta película nos cuenta nuevamente el origen de Superman, donde nos cuenta cómo llegó a la Tierra, y cómo pudo conocer sus poderes kryptonianos. Durante toda la película conocemos los verdaderos villanos cuyos nombres no me acuerdo muy bien, dichos villanos intenta buscar el último kryptoniano que está en la Tierra, y Superman como un ser responsable debe enfrentarlos para así evitar que hagan daño al planeta Tierra. Si bien no la considero tan mala como las otras películas que he hablado anteriormente, pero hay que admitir que esta película fue un desastre y tuvo la oportunidad de iniciar con el pie derecho para hacer un universo cinematográfico de DC Comics. Y a pesar de tener buenos efectos especiales, una excelente banda sonora de Hans Zimmer, algunos de los personajes llegan a tener desarrollo, pero al final se ha convertido en una película muy desastrosa en su tiempo. Hoy en día mucha gente le agarra mucho cariño ya que fue la película que introdujo al universo de los superhéroes luego del éxito de las películas del Caballero Oscuro, y las películas de Marvel. Y aunque esta película pudo ser mejor, El Hombre de Acero se gana el 6º puesto de la lista y no me vengan a funarme por poner en un puesto como este. Y entrando ahora sí, al top 5 de las mejores películas de Superman, empezamos con una de las películas más largas del género de los superhéroes. La Liga de la Justicia, de Zack Snyder. Para esta película no requiere presentación, porque a diferencia de su versión del 2017, esta es la misma película, con la mayor diferencia es que contiene escenas extras, mejores efectos visuales, incluso tiene más desarrollo de algunos personajes de la Liga de la Justicia. Esta versión del director nos da una película de 4 horas, una película que jamás creí que existiera, y debo decir que esta película la disfruté mucho más que su versión del 2017. Ahora bien, esta película es demasiado debatible, ya que muchos la consideran como la mejor película del universo extendido de DC, y pueden tener razón, pero como leyeron el título, estas son las películas de Superman. Si esta lista se basa con las películas del universo extendido de DC, esta película probablemente hubiera entrado en el top 3 o en el puesto 4. Pero debemos recordar que estamos usando los estándares de las películas de Superman, por lo que ocuparían un puesto un poquito bajo, pero no tan bajo como la película de Superman 4 o la de Superchica. Si tuviera que decir lo que me gustó más de esta película es sin dudas, los personajes. Como dije, la versión del 2017 esa película tenía agujeros de guiones, desarrollos que no llegan a concluir con el espectador, y claro, los personajes no llegan a aprovecharse muy bien durante toda la película. En cambio, la versión de Zack Snyder cumple el objetivo de solucionar los agujeros de aviones que tuvieron en la película anterior, y pudo mejorar algunos efectos especiales, incluso llegando a tener más desarrollo a los miembros de la Liga de la Justicia. Y aunque obviamente no la considero como la mejor película de Superman, pero sí las considera como la mejor película de Zack Snyder, y del universo extendido de DC. Por esos motivos, la Liga de la Justicia de Zack Snyder se gana el 5º puesto de la lista. Sin dudas, más que merecido que nunca. Y antes de llegar a las 3 mejores películas de Superman, debemos saber quién ocupa el 4º puesto de la lista. Superman Regresa, de 2006. Y esta es para algunos, una de las películas más infravaloradas del Hombre de Acero.
¿Y por qué está infravalorada? Pues resulta que durante el estreno en las salas del cine, mucha gente no la vieron en el cine, y lastimosamente la película fue un fracaso en taquilla, pero hoy en día se considera una película de culto, una película que marcó la infancia de muchos. Debo decir, que esta fue la primera película de Superman que pude ver de niño. Hoy en día que lo veo, esta película es muy disfrutable, aunque haya envejecido un poco mal, pero sigue siendo una película muy palomera. Honestamente es muy triste que esta peli siga siendo muy odiada, o olvidable, ya que algunos prefieren ver otra película del universo DC, que esta película de Superman. Pero bueno, puede que esta película no les guste muchos, pero les recomiendo verla, si llegan a tener tiempo. Así que la película más infravalorada del Superman, se gana el cuarto puesto, más que merecido. Y ahora sí entran a las mejores películas de Superman, empecemos con un verdadero clásico de los 80s. Superman 2. Y les digo algo, cuando vi la película de Superman de 1978 por primera vez, no tenía interés de ver su secuela. Y no porque no quisiera, sino que la historia de la segunda parte del Hombre de Acero nunca me interesó. Después de muchos días, cuando mis padres me comentaron que la vea porque también es buena que la primera entrega, y después de pensarlo, la vi, y me entretuvo muy bien. En mi punto de vista, no está a la altura de su primera entrega, pero eso no quita que sea una mala película, sino es una buena secuela para una película de superhéroes. La película continúa después de la primera, aquí Superman intenta ocultar su identidad tras el tímido reportero Clark Kent. Su compañera Lois Lane empieza a sospechar quién es en realidad. Al mismo tiempo, 3 criminales, procedentes del planeta Krypton, se dirigen a la Tierra para enfrentarse con él. Algo que me llama bastante es su historia fresca, porque la película continúa después que Superman intenta arreglar los problemas que tuvo en su planeta Tierra, y de la nada aparecen 3 villanos que vienen de su planeta Krypton, para hacer su desmadre como siempre. Si bien, la secuela de Superman recibió muchos elogios de la crítica. Tiene un 88% de calificación, ya que según el criterio el humor tropieza ocasionalmente en el territorio slapstick y los efectos especiales son anticuados, pero Superman segundo cumple, si no supera, la norma establecida por su predecesor, aunque muchos afirman que esta es la mejor película Superman que se había estrenado en su tiempo. Y puede que tengas razón, pero hay que ser objetivos, ya que existen más películas de Superman, y creo que esta secuela de Superman de Christopher Reeve, ya se encuentra en un puesto un poquito más abajo. Aún así, eso no quita que sea una mala película, sino que se gana el tercer puesto de las películas del Hombre de Acero. Un tercer puesto, es más que merecido. Y ahora sí, vayamos al segundo puesto de la lista. Y este puesto lo ocupa, la película más reciente del Hombre de Acero. Superman, del 2025. Para esta película les voy a hacer muy honesto con ustedes. Cuando vi el video del Pistolas, sobre el nuevo universo de DC, no tenía tantas expectativas como solía tener con las películas de los superhéroes, ya que las últimas películas del universo extendido de DC, fueron muy malas, aburridas o cualquier pendejada que tengan estas 3 películas. Pero el único proyecto del Pistolas que me llamó bastante la atención, era Superman Legacy. El título original de Superman. Y bueno, pasaron mucho tiempo, el tráiler llegó, se me hizo pero me daba igual con los nuevos actores, o incluso los actores que aparecieron en Los Guardianes de la Galaxia, pero bueno, finalmente llegó el segundo tráiler, y la verdad, me emocioné. Sinceramente el segundo tráiler se me puso piel de gallina, tenía un poquito de esperanza de ver esta película en los cines, junto con mis padres, y el día llegó, pude ir al cine a verlo con mis padres en un domingo, y debo decir que esta es, una de las mejores películas de Superman que ha existido, incluso me atrevería a decir que esta película se chinga toda la fase 4 de Marvel y de algunas películas de la fase 5, y esta película, junto con la de Batman de Robert Pattinson, se han convertido en mis películas favoritas del universo de DC Comics. Y es que en serio, la relación entre Superman y Lois Lane es muy bueno y demasiado hermoso. Lex Luthor se ha convertido en un villano tremendo que se roba la pantalla por completo, algunos superhéroes secundarios llegan a tener un buen desarrollo, especialmente Mr. Terrific, que este es para mí el mejor personaje secundario de la película, Krypto es tierno, y la banda sonora es sin duda lo más hermoso que he escuchado en una película de Superman, y etcétera y etcétera. La verdad me encantaría seguir hablando de esta película, pero creo que ya es demasiado de qué hablar de esta película, así que les digo de una.
Si no has visto esta película, serás mejor que vayas al cine de inmediato, y te pongas a ver esta película, y te juro que no te vas a arrepentir. No es perfecta, pero se ha convertido en una de las mejores películas del 2025. Por eso Superman de James Gunn se gana el segundo puesto de la lista. Señoras y señores, hemos llegado al puesto número 1 de la lista. Creo que todo el mundo sabe qué película ocupa este puesto. Y obviamente no requiere presentación, porque Superman de 1978 es la mejor película del Hombre de Acero. Hablar de esta película son demasiadas cosas, no solo fue la película que introdujo al género de los superhéroes en las pantallas grandes, sino fue de las películas más arriesgadas que se ha existido en la década de los 70s. Porque si bien ya se habían existido otras películas o series de televisión dedicadas al género de los superhéroes, la mayoría fracasan, o incluso no dudan por un buen tiempo. En cambio, la primera película de Superman fue que pudo revolucionar el género de los superhéroes en una época no tan reconocida. La historia es así de simple, pero icónica. La película nos cuenta el origen de Superman, donde conocemos a Clark Kent, un ser proveniente de otro planeta Krypton, donde él fue enviado a planeta Tierra, para así poder evitar la extinción de los kryptonianos. En esta película conocemos todo lo que es la ciudad de Metrópolis, los personajes que conoce Clark Kent a lo largo de esta película, conocemos a un villano que se volvía tan icónico como hoy en día, y además nos dio una gran enseñanza de este personaje querido. También esta filmografía nos cuenta a Clark Kent, donde se pone a conocer de su origen, el conocimiento de ser un superhéroe de la ciudad, y como el Hombre de Acero, o mejor dicho, Superman, nos da la mayor esperanza, y la enseñanza de lo que es ser un buen ser humano. Por otro lado, la película fue un rotundo éxito mundialmente en la taquilla, obtiene una secuela que realmente es buena, 2 películas que se convertirían en una bazofia, y lamentablemente el actor que interpretó a Superman desde 1978, tuviera un trágico accidente que cambiará su vida para siempre, pero como un ser humano, jamás se rindió, decidió seguir adelante, a pesar de no poder moverse de por vida, seguía luchando de ser un superhéroe en la vida real. A pesar de que Christopher Reeve ya no se encuentra con nosotros, su legado seguirá recordado por mucho tiempo, para las siguientes generaciones será recordada como una leyenda, o incluso, el verdadero Superman del cine y en la vida real. Y es con esta película, o la mejor película de Superman que ha existido, con la que acabamos este top del video.